Hola, soy el ingeniero Matías Bueno de la Cátedra de Gestión de Datos para la Facultad Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional. En la unidad 3 del programa de la materia podemos encontrar el modelo relacional y la normalización. En la cátedra se estudian estos conceptos desde el teórico y luego se aplican en ejercicios prácticos. En esta ocasión vamos a hablar del modelo relacional en sí mismo. El modelo relacional nace en un momento en el que los modelos más usados eran o muy próximos al almacenamiento físico de los datos o dependían de una jerarquía o punteros que de alguna forma hacían muy complejo manejar la información. Llegaba el momento en el que la base de datos se hacía muy complicada de mantener, de extender, de crecer o simplemente comenzábamos a encontrar datos incongruentes o repetidos dados por la misma naturaleza de estos modelos. Entonces fue Code quien sentó unas bases matemáticas para este modelo llamado modelo relacional, que luego fue aplicado en la práctica en motores de base de datos que se usan hasta el día de hoy para almacenar y gestionar datos. Con este modelo se puede hacer un diseño lógico de los datos, que puede entenderse matemáticamente y así puede ser optimizado en los datos mismos y en su acceso. Por estas bases y por características que vamos a ver a continuación, el modelo relacional tuvo una aceptación muy grande, aparecieron muchos productos comerciales que lo implementaban y es al día de hoy que es ampliamente usado. Existen hoy muchos productos de software que se basan en el modelo relacional. Estos productos gestionan el modelo como ya se ha visto en las unidades 1 y 2 de la materia, mediante el acceso al módulo interno, almacenamiento de datos para su persistencia y posterior recuperación. Los hay comerciales pagos o de uso libre y hasta hay de códigos abiertos. Por ejemplo, PostgreSQL es un producto que es muy usado, escala muy bien, se puede usar en grandes proyectos y es tanto de uso libre como de código abierto. MySQL es un producto que también puede ser usado libre, pero se puede comprar soporte a la empresa Oracle, que es una empresa que lo ha comprado en los últimos años y brinda soporte bajo pago, bajo licencia. Y de los motores pagos podemos nombrar, por ejemplo, a SQL Server, DB2, Oracle. Todos tienen esquemas de licenciamiento pago para el producto o para su soporte. Pero también todos tienen alguna versión gratis que puede ser para desarrolladores o para estudiantes. Si quieren investigarlos, pueden bajarlas de los sitios de los productos como versiones desarrollador o versión estudiantil. Suelen ser versiones que tienen limitantes como el tamaño máximo de base de datos, por ejemplo, hasta 1 GB de información o cantidad de accesos simultáneos, o sea, no pueden ser usados por múltiples usuarios al mismo tiempo, los requerimientos se encolan y van tratándose de a uno, pero para lo que vamos a ver en la materia alcanzan perfectamente. Muchos productos tienen la sigla SQL en su nombre. SQL es un lenguaje que se utiliza para modelar, acceder y gestionar los datos en los motores de base de datos y lo vamos a ver más adelante en la materia en la unidad 4. En lo que respecta al modelo relacional en sí, nos interesa principalmente para la materia hablar de base de datos y de relaciones. Una base de datos es un conjunto de relaciones. ¿Qué sería una relación? Una unidad lógica de almacenamiento de datos que en la práctica, en los productos de base de datos y en lo que respecta a la práctica para la materia, podemos hacer una analogía como si fuera una tabla. Cada relación tiene un nombre por el cual se la identificará y la podremos encontrar en una base de datos. Cada relación a su vez tiene componentes que son tuplas. Una tupla es en la práctica una fila. Son los datos relacionados entre sí para obtener una unidad de información que tenga sentido, para encontrarle sentido. A la vez tendremos atributos en la relación, que son los identificadores de cada una de las partes de la tupla que queremos representar. En este caso, en la práctica, hablamos de columnas de una tabla. Cuando en una tupla un atributo toma un valor, este valor se toma de un dominio. El dominio es un concepto que define todos los posibles valores que puede tomar un atributo en una tupla. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces, nombre de relación normalmente es algo del dominio del problema, algo que tenga sentido al problema, al cliente, al sistema informático que estamos trabajando.
En otros modelos de datos se llaman a las relaciones o unidades de almacenamiento con nombres genéricos tal como tabla 001, tabla 002, pero en el modelo relacional tiene mucho más sentido darle nombre que tenga coherencia con el modelo. Tampoco hay limitante de cantidad de caracteres en el modelo relacional, ni en los tipos de caracteres. Es posible que cuando se implemente un modelo en un motor de base de datos específico, en un producto específico de software, el nombre de la relación puede tener un limitante, por ejemplo, 255 caracteres. Pero esto no es propio del modelo, sino del producto que vamos a usar. Entonces, en esta representación vemos que el nombre de la relación es auto. Luego encontramos que los atributos de la relación auto, en este caso, son patente, marca, modelo, año y dueño. Y finalmente tenemos tuplas, tuplas que las vemos representadas en este gráfico como filas. Vemos que tenemos 3 tuplas. Vemos que en las tuplas los valores asumidos para el atributo marca son Volkswagen, Fiat, Ford. Son simplemente una cadena de caracteres sin sentido. Pero en este modelo de datos, en realidad son marcas existentes y es por eso que hablamos de dominio. Los valores que asume el atributo marca no son simples cadenas de caracteres, sino que son marcas de autos existentes en la realidad y que pueden asumir el valor. En la implementación de motores de base de datos, algunos dominios son más fáciles de implementar que otros. Por ejemplo, las marcas de autos son pocas y las podemos tener identificadas y de allí tomar los valores para el atributo marca. Pero hay otros que son un poco más difíciles de implementar. Por ejemplo, el caso del nombre. El nombre del dueño podría ser una cadena de caracteres de 1 a 100 letras tranquilamente, porque tener un dominio definido de todos los posibles nombres de toda la humanidad es realmente complicado. Entonces hay conceptos como dominio que en la teoría se pueden definir perfectamente matemáticamente y en la práctica los motores los implementan de otras formas. Características de las relaciones. No cualquier tabla o cualquier relación puede decirse que es una relación del modelo relacional. Para que el modelo relacional funcione, las relaciones deben cumplir con ciertas características. Por ejemplo, no deben existir tuplas repetidas. No puede haber dos tuplas exactamente iguales. Por lo menos deben diferenciarse en algo, en algún componente de algún atributo, algún valor. Si son iguales, exactamente iguales, son la misma tupla y por lo tanto se unifican y queda una sola. Otra de las características es que no hay ordenamiento dentro de las tuplas. Las filas en una tabla no tienen orden en el modelo matemático de la definición del modelo relacional. Es decir, no podemos decir obtener la fila 3, borrar la fila 5, etc. En la implementación física, obviamente, los datos terminan teniendo un orden físico, pero no es lo que vamos a concentrar en la práctica de la cátedra. Vamos a tratar el modelo relacional más puro. Entonces, la regla es no hay ordenamiento en las tuplas. Esta falta de orden da al modelo cierta flexibilidad, nos permite trabajar, como vamos a ver en la práctica, con mucha flexibilidad, pero a la vez tiene ciertos limitantes. Por ejemplo, ¿cómo se identifica una fila de otra? ¿Cómo me refiero a una fila? ¿Cómo apunto a una fila? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, con algunas herramientas que tenemos. A su vez también encontramos que no hay ordenamiento de las columnas o los atributos dentro de la tupla. Básicamente es el mismo concepto que para las filas. Ya podemos ir viendo que identificar una columna de otra es un poco más fácil porque ya directamente los atributos tienen un nombre. En este caso tenemos los nombres de marca, modelo, año, como vimos anteriormente en una tabla de autos, en una relación de autos. Entonces es un poco más fácil encontrarlos. También los motores pueden implementar un acceso por orden, pero ya eso depende de motor en motor y no es del modelo relacional. Otra característica del modelo relacional es que tenemos valores atómicos, o sea, no divisibles. El valor que toma en una fila una columna, o sea, en una tupla un atributo, no se debe poder descomponer sin perder sentido. Por ejemplo,
Si el nombre del dueño lo descomponemos en letras, ya no es un nombre, no tiene sentido letras aisladas. Entonces, ese dominio puede identificarse como un dominio que ya partiéndolo pierde sentido. De la misma forma la marca, si la marca la partimos en letras aisladas ya no es una marca dentro del entorno del problema. Pero también se puede observar en el caso del dueño del auto que depende del entorno del problema podríamos descomponer y continúa teniendo sentido. Por ejemplo, si estamos hablando de ciertos entornos de nombres, el dueño podría descomponerse en dos atributos, nombre y apellido. Y ahí sí, cada uno tiene sentido y tenemos un sentido de nombre y un sentido de apellido. Pero en otros sistemas más internacionales y más amplios, donde tal vez la gente no tiene apellido en muchas culturas, en muchos países, solamente tiene nombre, entonces allí sí romper el atributo dueño en dos atributos deja de tener sentido. Entonces también el concepto de valores atómicos va a depender mucho, mucho del entorno del problema. Y por último encontramos el valor nulo. El valor nulo es un concepto introducido aquí en las bases de datos relacionales y también lo pueden identificar de muchos lenguajes de programación. El nulo es un valor desconocido. Es un valor especial que puede asumir una fila en un atributo, que no es un espacio, no es un cero, es nulo, es eso, es ausencia de valor. Es que todavía no se conoce el valor que tiene ni que va a asumir. Es muy útil, por ejemplo, para el caso de, veamos el ejemplo que habíamos visto, el dueño del auto. El dueño del auto, en este ejemplo, podía llegar a ser que todavía no lo conozca, todavía nadie lo asignó a ese auto, nadie lo compró, no fue asignado a un dueño, entonces el dueño del auto no lo conozco. Entonces en ese caso puedo asignar valor nulo. Bueno, en este ejemplo podemos ver algunas de estas características que habíamos hablado. No tenemos tuplas repetidas. Podemos ver que podemos reordenar tranquilamente las tuplas y los atributos o columnas y no vamos a perder eh, la información. Y los dominios en este modelo podemos decir que son definidos sobre dominios atómicos.